Pues UPE, pues como teresiana, le hemos pedido que el equipo misionero que nos hable hoy de Santa Teresa de Ávila como una renovadora espiritual y una inspiradora para nuestro tiempo. Quizás lo primero que nos preguntamos es por qué Santa Teresa en medio de una charla o un foro misionero redentorista. Pues recordar a todos que Santa Teresa de Jesús, San Alfonso la tenía como su modelo y maestra. De hecho, él escribía las cartas encabezando Jesús, María, José y Teresa, y le tenía un gran cariño y aprendió mucho de su enseñanza, tanto a orar como a encontrarse con el Señor. Y también por una convicción, porque no queremos proponer una evangelización desencarnada, sin raíces y sin motivación espiritual o teológica. Y por eso hoy, esta tarde, pues nos va a acompañar Upe Hoyos, a quien le damos la bienvenida y le damos también la palabra. Bienvenida, Upe. Gracias. Yo también agradezco la posibilidad de compartir con vosotros ese espacio. Para una teresiana, compartir a Teresa de Jesús, bueno, es lo más, iba a decir, es muy bonito, ¿no? Y compartir esta mirada o esta escucha que podemos hacer de ella, pues yo también lo agradezco. Me sirve también de ayuda para esta renovación espiritual y esta inspiración que yo también sigo necesitando. Pues si os parece, vamos empezando aquí, bueno, pues con toda esta familia redentorista que voy conociendo por el camino también de la vida y con mucha alegría, pues saludo por aquí a alguno conocido también. Voy a ir presentando pantalla, compartir. Sí, os pedimos a todos que silenciéis vuestros micros hasta el momento luego ya de las preguntas al final. Uy, se me ha ido. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. Sí. Yo estaré pendiente también de la pantalla. Si en algún momento no se me oye, pues me decís, Miguel, ¿de acuerdo? Okay. La propuesta para esta tarde que me ofrecieron era mirar a Teresa de Jesús y ver si desde ella, bueno, pues podíamos acercarnos a esa renovación espiritual, pues que estamos en búsqueda, y también esa inspiración para nuestro tiempo. Este rato que voy a compartir con vosotros, este caminito, pues lo he resumido así como en estas 4 claves, ¿no? Primero, el marco desde donde a mí me gustaría que nos situáramos para este compartir. Luego, acercarnos un poquito a cómo podemos entender la inspiración, también la vida espiritual y luego, claro, una parte muy pequeñita del camino que recorrió Teresa y que yo creo que puede conectar con la búsqueda de hoy, yo creo. Y luego, pues alguna recapitulación, la que se me ocurre a mí, pero esa es la que cada uno podrá hacer después de este compartir. Pues vamos a ello. En primer lugar, el marco desde el que nos situamos en esta búsqueda-reflexión. Mirad, podemos situarnos mirando a Teresa de Jesús, y ahí sí que no me gustaría, en los altares de nuestras iglesias, ¿no? Para los que hay que alzar la mirada, a esas imágenes en las que aparece ella revestida con capas bordadas con oro, esa corona de perlas. Esa puede ser una mirada que hagamos. Hoy precisamente, yo vivo ahora en Ávila, aunque tenga que viajar, pero mi casa y donde estoy ahora es en Ávila, y esta mañana fui un ratito a la iglesia de la Santa y tienes que alzar la mirada. Pero la propuesta no es esa, es reconocerla caminando a nuestro lado y vestida de estameña de alpargatas, es decir, era una mujer de su tiempo, pues desde ahí. Porque si nuestra mirada se queda fija en esa imagen de altar, la vida de Teresa de Jesús nos parecerá una epopeya y ella una heroína, y no es que algo de esto no tenga, claro, pero de lo que se trata, por lo menos en este tiempo que vamos a compartir, es de mirarla caminando a nuestro lado y también dejarnos mirar por ella. Entonces, bueno, pues Teresa de Jesús, te reconocemos aquí en este espacio de búsqueda en el que ahora nos encontramos.
Y digo de búsqueda porque si los que ahora estamos aquí no esperáramos encontrar nada en este encuentro, pues no habríamos aceptado esta invitación. Es decir, algo nos ha movido, algo busca, algo desea en nuestro corazón, iba a decir, o nuestra vida, para dedicar esta hora aquí juntos a escuchar a Teresa, ¿no? También dentro de este marco y de esta búsqueda, yo creo que tampoco podemos hacerla al margen del contexto en el que ahora vivimos, del contexto político, social, económico, religioso. La hacemos desde lo que está pasando en el mundo y desde lo que pasa, desde lo que nos pasa con lo que está pasando también. Es decir, nosotros vivimos en el aquí, en el ahora. Cada uno, como habéis ido diciendo, según llegabais, Miguel iba diciendo en algún caso, ¿no?, de dónde veníais, y venimos de muchos lugares distintos, ¿no? Bueno, pues desde ahí, no puede ser al margen del contexto. Y así nos ponemos en diálogo y por tanto a la escucha, Y otro subrayadito más de este marco es, bueno, pues reconocer que esta renovación espiritual e inspiración para nuestro tiempo que deseamos se relaciona estrechamente con lo que como Iglesia estamos viviendo. Y es esa invitación a recorrer el camino sinodal como camino que Dios espera de la Iglesia y por tanto de cada uno de nosotros en este tercer milenio en el que estamos. Es decir, ahí aparecen en la presentación como estos 3 subrayados muy, muy sencillitos, pero desde el que quería partir, ¿no? Y es que esta experiencia sinodal, que cada uno estaremos viviendo en nuestro lugar, pues de una manera singular, nos invita a caminar juntos siguiendo las huellas del Señor y en obediencia al Espíritu. Y este juntos también es con los que nos han precedido. O sea, en nuestras tradiciones religiosas y ha habido pues en vidas de hombres y mujeres que son ejemplares para nosotros, de los que podemos mirar y también beber de sus fuentes. Bueno, pues junto a ellos también vamos caminando. Pues desde este marco nos situamos a la escucha de Teresa de Jesús, aquí y ahora, desde nuestro contexto y sabiendo que estamos queriendo recorrer este camino sinodal junto con otros y otras. Del marco pasamos a un poco comprender o situarnos o recordar, claro, no es que vaya yo a decir nada nuevo. ¿Qué entendemos por inspiración? Porque es una de las palabras claves del título de la propuesta para la reflexión de hoy. Entonces, es empezar reconociendo si alguna vez te has sentido inspirado por alguien y que te pueda venir ese nombre ahora a la memoria o al corazón. ¿Y qué fue concretamente lo que te inspiró de esa persona? Si ha salido en el recuerdo, ¿serían sus palabras, sus actitudes, lo que hizo? ¿Y qué sentimientos, qué ideas o qué propósitos hizo nacer en ti esta persona que te inspiraba? ¿Cambió tu vida? La inspiración también tiene ese poder, ¿no?, que nos lleva a la acción. Bueno, pues desde ahí, ¿no?, para ver si Teresa algo de eso también nos regala esta tarde, porque inspirar es como infundir o hacer nacer en la mente o en el ánimo de las personas ideas, afectos o propósitos que luego se traducen en acciones, ¿no? Una persona nos inspira y cuando lo hace, cuando lo que hace o dice o cómo se comporta, nos provocan en nosotros el deseo, la necesidad de cambiar y de convertirnos en una persona mejor. O sea, la inspiración sí que, bueno, la asociamos con una connotación positiva. Y seguro que tenemos personas que a lo largo del camino de nuestra vida nos han inspirado porque su presencia pues, nos ha abierto a otra forma de ver, su ejemplo nos da esperanza a lo mejor de que el cambio positivo es posible. Bueno, ha podido despertar también en nosotros la creatividad, no tanto para ser como ella, sino para con su inspiración llegar a ser realmente nosotros, ¿no?
Bueno, pues la idea de este ratito es dejar que el camino recorrido por Teresa de Jesús, nada, la cala que vamos a poder hacer en este rato, pueda ser inspiración para nosotros hoy, es decir, que pueda provocarnos ideas, pensamientos, afectos, actitudes, alguna decisión, algún propósito o alguna acción. Desde ahí nos ponemos a la escucha esto en relación a lo que entendemos con inspiración. Otro de los elementos que aparece en el título es renovación espiritual. Y verdad, no he puesto yo renovación espiritual, he puesto vida espiritual. Y digo vida espiritual y no renovación, porque si es verdadera vida espiritual, siempre está en movimiento, siempre está en cambio, creciendo y por lo tanto renovándose. Es decir, la vida del espíritu siempre habla de renovación, así nos lo recuerda Romanos, ¿no? Que la espiritualidad es la vida según el espíritu, que a veces no sabemos ni de dónde viene ni a dónde nos va a llevar, pero que sí que si nos ponemos a la escucha o a tiro de su acción, claro que transforma, claro que transforma. Vamos a dedicar, nada, poquitas diapositivas, un poquito a ver desde dónde nos situamos, por lo menos en el marco que os propongo yo y también de vida espiritual esta tarde. Ya digo que no se trata de novedad, sino de traer elementos que conocemos para poder combinarlos en este caminito. La espiritualidad cristiana, y esto es fundamental, se da en el encuentro personal con Dios en Jesús. No hay espiritualidad cristiana sin encuentro. No hay, sin relación, claro, el encuentro es relación y no cualquier relación. La relación con Dios en Jesús. ¿Cuál podemos decir que es la fuente de esa espiritualidad cristiana? Aquí, como veis, son elementos de recuerdo, no de desarrollo. La fuente es la experiencia espiritual del amor gratuito y liberador de Dios. Es decir, esa espiritualidad cristiana se nutre o bebe de esa experiencia en la que yo reconozco ese amor gratuito e inmerecido que además se convierte en liberación. ¿Para qué o cuál es la finalidad? Pues para hacer salvación o liberación en este mundo, la que yo recibo y la que de alguna manera puedo favorecer que se realice, no creyendo que somos los salvadores o las salvadoras, ni mucho menos, eso es Jesús, pero cuenta con nosotros para, bueno, pues para que este camino pueda ser un poco más fácil para otros que no lo vivan así. ¿Cómo podemos ir recorriendo este camino de crecimiento de la vida espiritual? Pues siguiendo a Jesús, siguiendo a Jesús. Y eso cada uno verá cuál es la forma en su vida, en su hoy y lo que fue en su historia y cómo se prepara para el futuro para hacer este camino con Jesús. Y la espiritualidad cristiana no es una emoción, no es un sentimiento, no identificamos solo una persona espiritual con alguien que reza mucho, no. Tiene que ver con este encuentro que se produce en medio de la realidad, pero en una realidad en la que nos descubrimos habitados por Dios y a Dios en medio de la realidad y que espera una respuesta agradecida también por nuestra parte. Me gusta mucho, aunque a veces hay que leerlo dos veces, a Martín Velasco. Siempre me abrió como esa ventana fuerte ante la que uno a veces se asombra. Y él dice que la experiencia de Dios es más bien el resultado del itinerario que recorre la persona, que podemos recorrer cada uno de nosotros cuando consintiendo nuestro origen, es decir, la vida nos ha sido dada y nos ha sido dada gratuitamente y por amor, por el amor de Dios, pues cuando consentimos a ese origen, lo reconocemos, encarnamos en nuestra vida ese consentimiento, que es reconocer que procedo del amor de Dios, y así vamos adquiriendo, y estas palabras a mí me parecen que nos dan, bueno, a mí me dan mucha luz, ¿no? Vamos adquiriendo la sintonía, la connaturalidad
la familiaridad, el aclimatamiento del propio ser a Dios. Es decir, Dios en cada uno tiene una sintonía, lo reconocemos con una familiaridad distinta, nos vamos aclimatando como cuando cambiamos de una ciudad a otra de distinta temperatura, necesitamos un tiempo. Bueno, pues ¿cómo está siendo Dios en mí, ¿no? Y este reconocimiento, esa con naturalidad, nos va permitiendo descubrirlo en todas las realidades del mundo, en todos los acontecimientos de la historia y en todas las experiencias de la propia vida. Es decir, la vida espiritual es hacer experiencia de Dios, pero desde estas claves, desde estas claves. Espiritualidad, por lo tanto, tiene que ver con vivir en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, y desde Él en la realidad concreta. Es decir, lo de que dice el Evangelio de que Marta y María han de andar juntas. No hay espiritualidad que no se encarna en el aquí y ahora de la historia, y no hay espiritualidad que no nazca de la urgencia de la respuesta que nos surge de ese encuentro con ese Dios amor que nos visita, ¿no? La mediación primera y esencial que tenemos para encontrarnos con Dios, por lo tanto, es la vida y el presente. En el pasado ya fue y el futuro está por llegar. Es decir, a este Dios resucitado que ahora celebramos, solo podemos encontrarlo y reconocerlo aquí y ahora. Aquí y ahora. Y esa también es la invitación, ¿no? Es decir, la oración y la conexión con la realidad son las claves de la vida espiritual y por lo tanto de esa renovación espiritual a la que somos invitados. Pues con el marco, que podía haber elegido otro, pero me surgió para este encuentro con el habernos acercado, pues ya veis, muy rápidamente a lo que podemos entender por inspiración y recordar si alguna persona nos ha inspirado. Y con este recuerdo a cómo entendemos la vida espiritual, vamos a mirar a Teresa en el camino que va haciendo desde esa vida en Dios en medio de su realidad. Es decir, ponemos ahora la mirada en Teresa de Jesús. La hondura con que Teresa de Jesús se va relacionando con lo real, va incidiendo en sus propios procesos interiores. No es que solo sea una monja que se encierra en su cuarto de clausura y se ponga a rezar. Es increíble. Lo conectada sin internet, que no había, lo conectada que estaba con lo que estaba pasando en su mundo, pero en el mundo, no solo en Ávila, ¿no? sino en el mundo. Bueno, pues esa hondura con la que Teresa se relaciona con lo real va cambiándole por dentro, le va conduciendo, y este es el subrayado, a nuevos niveles de percepción y de conciencia de sí misma y de la realidad. Y esto es muy importante. Esta es la clave que voy a ir desarrollando en este ratito. Y esta puede ser la invitación, inspiración, quizá, que recibamos hoy de Teresa para nuestro tiempo, ¿no? Seguir en camino, porque los que estamos aquí no empezamos ahora. Esto de la relación con Dios ya forma parte de nuestra vida desde hace mucho. Algunos podrían decir, pues es que yo he nacido en esta familia, ¿no? En la que sea, en una familia en la que Dios era presente. A lo mejor otros no, otros han llegado un poquito después, a lo largo de su vida, por distintas razones, pero seguro que estamos todos en este camino. Bueno, pues decía que ojalá ella sirva hoy de inspiración para alcanzar esos nuevos niveles de conciencia de nosotros mismos y de la realidad en las que Dios nos sale al encuentro y espera de nosotros una respuesta singular, porque esa es la misión. Es decir, la vida espiritual no es una ensoñación en la que yo estoy muy a gustito con Dios, muy a gustito cuando se está muy a gustito, porque a veces no es así la cosa, sino que siempre es para, y es para la misión. ¿Qué queréis de mí? Eso dice Teresa de Jesús y otros santos. También, y nosotros cada día, ¿no? Imagino, o casi cada día renovamos la conciencia de que estamos aquí queriendo reconocer cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Pues en este procesito que vamos a ver cómo van cambiando esos niveles de conciencia de sí misma y de la realidad, vamos a ver cómo Teresa, y aquí ya vamos
en su proceso se dan significativamente como estas tres fases. La primera fase, más de 40 años, o sea que algunos de los que estáis aquí todavía, no sé, a lo mejor alguno no ha llegado todavía a ellos, estamos a tiempo, otros ya lo hemos pasado, decimos, bueno, pues tampoco Teresa es como para identificarnos con ella, nos puede dar luz para decir, hombre, pues por aquí puede ser. Bueno, la primera fase es preocupada fundamentalmente por su salvación personal, pues era esa, no era otra, es decir, Teresa de Jesús, por eso decía yo, no es mirarla en los altares, es que es una mujer que anduvo con estameña y con alpargatas. Es decir, ella entró monja porque tenía miedo a condenarse, así 40 años. Pues es como ella se fue encontrando con Dios y llegó, bueno, pues a esa unión, ¿no? Que ella es capaz además de relatarla en sus escritos. No se quedó ahí, siguió en esa relación profunda en medio de ella y con la realidad y va dejando que emerja su conciencia eclesial. Ahora veremos cómo. Y la tercera fase es el paso de su conciencia eclesial a su vocación misionera. Estamos hablando de hace muchos años, no de ahora donde a lo mejor todas estas palabras pues por lo menos las reconocemos. Bueno, pues vamos a la primera fase. Preocupada por su salvación personal. Pues mirad, hasta casi los 40 años, y me perdonáis si para algunos la vida de Teresa ya es conocida, pero a lo mejor para otros no y puede venir bien el recordar. Teresa vive preocupada por su salvación personal. Su primera aventura en busca del martirio siendo niña, seguro que eso lo conocéis y si habéis venido a Ávila lo tenéis ahí reflejado en los 4 postes. Ella convence, porque eso se le daba muy bien, convence a su hermano Rodrigo para que se escaparan porque ella quería ganar la salvación de golpe. Entonces nos vamos a tierra de moros, nos cortan la cabeza, una niña, y ya nos salvamos. Claro, su tío los encontró en los 4 postes, que es una distancia relativamente larga para Ávila de aquel tiempo y para unos niños, y los vuelve a casa. Pero ese para siempre, siempre, siempre de Teresa tiene que ver con esto, que lo va a decir muchas veces. Bueno, eso como la primera aventura, ¿no? de niña. La motivación de su vocación religiosa y entrada en el Carmelo tampoco es fruto del amor de Dios y esto es mediación también de Dios. O sea, no podemos decir que esto sea ni bueno ni malo, esto es así, fue así en Teresa, fue así y no hay que, digo que ni juicio para ella ni juicio para nosotros a veces con las motivaciones que tenemos, pero que nos permiten mantenernos en camino. Bueno, pues no era, más le movía un temor servil, decía ella y reconocía. Por eso considera la vida religiosa como un purgatorio y después de pasarlo se iría derecha al cielo. Pues dice, mira, esta vida que llevo aquí, que parece que no me va a dejar llegar al cielo, pues me meto monja aunque lo aborrecía, ella dice, ¿no? Durante muchos años, ya digo hasta los 40, en sus largos años de vida religiosa, pues unas veces ella se reconocía incoherente, otras disipada, bueno, pues aprendiendo a vivir y a la escucha de ese Dios. Teresa sigue dominada por el temor y la clave es que deseaba alcanzar el cielo, pero confiando en sus propias obras. Esa es su lucha y la clave de su fracaso. Ella tiene un encuentro con ese Cristo muy llagado, pues para ella esa imagen fue mediación de cambio, ¿no? Y de nueva visión. Nosotros pues posiblemente tenemos otras, a veces es un encuentro con una persona o un acontecimiento donde nos cambian los esquemas y dices, uy madre, si hasta ahora venía yo con esta preocupación o con esta inquietud y ahora es otra cosa, ¿no? Bueno, pues ella se le abre, Teresa se abre la contemplación del sufrimiento que pasó el Señor por nosotros y cae en la cuenta de que ella no puede conseguir la salvación ni el cielo, no puede, se tiene que disponer, eso sí. Entonces, desde ese encuentro, lo que le pasa es que se afianza el deseo de vivir su vocación contemplativa, ya de otra manera, ¿no? Ahí es donde dice que estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios a partir de esta experiencia. Primera etapa de su vida, preocupada por su salvación personal. Quería conquistar el cielo, es decir, la paz o la felicidad absoluta desde el temor
pero por sus propias fuerzas, ¿no? Bueno, algo de esto conecta con mi vida, me provoca alguna idea, no lo digo para que nos contestemos ahora, sino porque esa es la inspiración que buscamos. Conecta conmigo en algún punto, me provoca algún sentimiento antes de pasar a la segunda fase. Pues vamos a la segunda fase. Aquí vamos a ver cómo va emergiendo su conciencia eclesial. Comienza a sentir hondamente los daños que provocan protestantes y las necesidades de la Iglesia. No sabemos exactamente el momento en el que Teresa conoce a fondo el problema de los protestantes y cómo ella misma formula el propósito de trabajar por la Iglesia. Decía, a mí me llegaban noticias, bueno, pues de lejos, pero le llegaban. Y eso estaba pasando por historia de la Iglesia lo sabemos. Pero a ella le llega con una preocupación honda y con mucha pena. Todas estas noticias que dice ella que le llegaba y la ruptura de la unidad de la Iglesia a causa de la herejía protestante abren el carisma teresiano como a la dimensión eclesial. Es decir, la Iglesia y las almas se convierten en su gran pasión. Las almas, claro, en el contexto, yo lo voy a repetir aquí alguna vez, pero era la forma que tenían de expresarse antes. La alma es la persona que se reconoce también en Dios y con la vida de Dios. Para nosotros serían hoy las personas. Bueno, pues Teresa decide servir a la Iglesia y crea una forma de vida, o sea, no es cualquier cosa, o sea, de estas noticias que le llegan de la división de la Iglesia, es decir, es una mujer muy conectada con su presente y no porque lo tuviera fácil, o sea, era mujer que en aquella época mucho menos que ahora y en una iglesia de varones y con la Inquisición acechando, que bueno, que más que acechando también la llegaron a acusar. Aún así, se decide a servir a la Iglesia y lo que hace es crear una forma de vida evangélica que era la contemplación al servicio de la Iglesia. O sea, Teresa crea novedad a partir de lo que ella experimenta y lo hace también como desde ese deseo. Dice, parece que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que veía perder. Es decir, le arde por dentro el deseo de que no se pierdan desde la mentalidad de su época, ¿no? Pero la pone en movimiento. Ella dice, como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en nada en el servicio del Señor, que toda mi ansia era y aún es que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos que estos fuesen buenos, es decir, yo soy esta mujer, poca cosa, tengo muchos deseos de servir al Señor, veo que tiene muchos enemigos, pocos amigos, pues vamos a ver si los que somos amigos somos buenos. O sea, desde ahí determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí. De esto luego voy a desarrollarlo un poquito más adelante porque es una frase que a lo mejor nos resulta familiar y que bueno, que parece que sale de una tertulia. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, en ella es una frase con mucha hondura. ¿Y qué dice ella así en el principio en Camino de Perfección? Muy al principio, en el primer capítulo. Dice, seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. Confiada yo en la gran bondad de Dios que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Es decir, a partir de ahora, el objetivo principal de su reforma, que es crear un nuevo estilo de vida contemplativa, es que, bueno, que no se sigan perdiendo más almas y a partir de ahí es donde empieza la fundación de San José. Bueno, no tenemos ahora tiempo para caer en la cuenta de las diferencias de la vida de la encarnación al nuevo modelo de vida contemplativa que ya inaugura con San José. No hay tiempo, pero es mucho, ¿eh? El cambio es muy radical. Bueno, pues también nos damos unos segundos para reconocer si esta conciencia eclesial que le surge a Teresa
del contacto con la realidad y de lo que ella cree que puede aportar para que no siga, bueno, pues en la misma línea de la ruptura, me llega algo de inspiración o de luz o de propósito o de sentimiento para mi vida. Pues pasamos a la tercera fase. Vamos diciendo, primera, a ver, siguiente. Primera fase, vivía con temor a perderse. Segunda, no se queda en ese temor, se deja afectar por lo que le pasa y va viviéndose, yo creo que integralmente, lo decimos ahora, antes ya ni lo diría, va emergiendo esa conciencia eclesial en la que se pone en juego. No solo piensa que podría haber algo que hacer, sino que empieza a poner los medios para hacerlo. Pero no se queda solo aquí, ¿no? Han pasado ya 4 años desde la fundación de San José y un misionero franciscano que viene de América, el padre Alonso de Maldonado, visita el monasterio, el de San José, y les habla de la situación espiritual de los indios, en aquel momento decían así, en un tono encendido y exaltado, ¿no? Y a ella se le descubre la dimensión universal de la Iglesia. Es decir, la Iglesia no solo sufre por la división interna que hay con los protestantes, sino que hay muchos que no lo conocen. Claro, América relativamente recién descubierta, pero le llegan noticias ya de América y de los indios que por ahora también se están perdiendo, ¿no? Su vocación recibe también ahora una invitación a ser misionera. Dice: la narración de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina le conmueve hasta límites extremos. Hasta límites extremos. Ella era así, también un poquito excesiva, quiero decir, muy intensa también en el sentimiento de las emociones. Y es que no las expresa, no es que nos las imaginemos, porque fue así, dice: fuime a una ermita con hartas lágrimas, lloraría mucho. Clamaba a nuestro Señor, clamaba, gritaría, o sea, pediría, suplicándole diese medio como yo pudiese algo para ganar algún alma a su servicio. Es decir, se ponía a disposición de Dios con toda la verdad y con toda la hondura que podía. O sea, hay muchas almas que se pierden porque no te conocen. ¿Y yo qué puedo hacer? Y que pudiese mi oración algo, ya que yo no era para más. Y ella crea un estilo de vida y a partir de aquí, claro, la reforma que después hemos llamado, esa vocación misionera de una mujer monja contemplativa de aquella época, lo que hace es desplegarse en esas innumerables fundaciones que recorren España en un carromato. Es decir, le lleva a hacer lo poquito que es en ella, pero ya veis que lo poquito no es tan poquito como dice. En este contexto, cuando ella va avanzando también en la vida mística y en, bueno, pues esos efectos que esa unión con Dios le provoca a ella, claro, esto no se le va, esto no se le va. Dice, a veces en los efectos del arrebatamiento, ella dice: pienso que deben venir aquí estos deseos tan grandísimos de que se salven las almas y de ser alguna parte para ello y para que este Dios sea alabado como merece. Es decir, en medio de esas experiencias místicas que tienen distintas manifestaciones, esto no se le va, no se le va, sigue teniendo dolor y queriendo ver cómo puede disponerse ella para que no se sigan, o sea, para que no siga habiendo tanta gente sin conocer a Dios, ¿no? La experiencia del dolor por las almas que se pierden es uno de los motivos de purificación que experimentan los que llegan a la oración de unión. Esto también es purificación en su vida. Cada vez que tienen oración es una pena. Quizá procede de la muy grande que le da de ver que Dios es ofendido y de las muchas almas que se pierden. Es decir, esto la va a acompañar en toda su vida, hasta el final. Primera fase, ella entra, el para siempre, 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 que aparece pues siendo niña en Teresa, está conectada con una necesidad de seguridad, que es lo que expresa el miedo, ¿no? Y necesita estar salvada para siempre, ir al cielo.
ese temor le lleva a elegir un modo de vida de su época, que era el ser monja del Carmelo de la Encarnación. Y ahí, en esa relación de 40 años, no sin muchos altibajos y sin muchas oscuridades también, y también alegrías, va dejando que emerja en ella la conciencia eclesial. Es decir, en su conexión con la realidad, que en ese momento era pues la división interna de la Iglesia por la situación de los protestantes y el progreso de esa secta, que diría ella, pues ella le abre una conciencia eclesial y dice, pues lo poquito que es en mí, y este grupito, si somos amigas de Dios, pues a hacerlo de verdad y a rezar por esta situación. No se queda ahí, sino que además tiene como ese paso a la vocación misionera, es decir, el mundo necesita amigos y seguidores de Dios, ¿no? Y ojalá ninguno más se pierda. Bueno, pues vosotros, los y las redentoristas, la familia redentorista, la vocación misionera la tenéis también en vuestro ADN, ¿verdad? El dar a conocer y amar a Jesús, eso lo diría nuestro fundador, esa es la clave y hacerle conocer y amar, esa es en nuestro lenguaje, vosotros lo diréis de otra manera, ¿no? Bueno, de aquí me llega algo de inspiración, conecta en algún punto con mi vida, con mi deseo, con mi sueño. Esta vocación misionera de Teresa, ¿qué dice de la mía? Vamos en este procesito que recorrió Teresa a lo largo de su vida. Hemos tirado solo de un hilo de los muchos que configuran la trama de la vida de Teresa, como la de nuestra propia vida. Es decir, no solo es un hilo el que configura nuestra vida, y algunos o nosotros mismos podemos tirar de un hilo y ver el proceso, pero sabemos que el tapiz de nuestra vida está tejido con muchos más hilos y muchos más colores. Pero bueno, en este hilito del que hemos tirado de Teresa de Jesús para escucharla en esta tarde, vamos a como poner el foco en esa expresión de hacer lo poquito que es en mí. Hacer lo poquito que es en mí. Bueno, pues no sé si vosotros conocíais esta afirmación, y parece que la gran Teresa, esa del altar de arriba, del manto bordado y de la corona, genera una simpatía especial cuando la escuchamos decir esto. Es decir, no se reconoce ella ni mucho menos ahí en el altar, ¿no? Entonces, poniendo el foco en esto que Teresa llega a formular así como de pasada, puede parecernos, o cuando lo utilizamos nosotros en el lenguaje, sí, hombre, vamos a hacer lo que podamos, el pasito posible. En algún curso de los que ahora seguro que estamos haciendo hablan de microcambios. ¿Cuál es el microcambio que yo puedo favorecer o provocar en mi vida o en el entorno en el que estoy? Bueno, pues hoy nos dejamos guiar más por las palabras de Teresa, hacerlo poquitos en mí, pero me daría igual lo del microcambio. Bueno, vamos a ver, que ya lo hemos visto un poquito, pero para poner el foco, ¿qué situación vital precede a esta frase? ¿Qué contenido tiene para Teresa? Va a ser el segundo elemento de este foco que vamos a proyectar aquí sobre esta afirmación. ¿Y qué consecuencias tuvo en ella vivir con esa determinación? Porque eso de hacer lo poquito que es en mí, ella lo hizo con determinación. Y claro, bueno, pues vamos a ir viendo, no me adelanto. Estas tres preguntas hay detrás de esta frase. ¿Qué situación vital precede a esta frase? Bueno, la determinación a Teresa le nace generalmente de situaciones límite. Ella dice, bueno, se ve tocar fondo en distintos niveles de su vida. Una de las situaciones límite, no sé si también la conocéis vosotros, si la conocéis pues la recuerdo, es cuando creyó que tenía que dejar la oración y la dejó durante un tiempo. Claro, esa lucha de oración vocal, de oración mental, que era la que se reconocía en la época, a otro tipo de oración más meditativa, contemplativa que tenía Teresa, pues claro, algunos de sus acompañantes de la época le decían que era demonio.
Entonces, alguno le animó a dejar la oración por miedo a que, y ella así obedeció, por miedo a que se metiera en ese camino que la llevaría a la perdición, ¿no? Y claro, esa situación, eso fue una situación límite para ella, ¿no? Ella decía que vivía en sombra de muerte, que andaba ya mi alma cansada. Y ahí se encontró, bueno, ella dice que el Señor le salió al paso con otra persona que le entendió ver de verdad su alma y le dijo que de ninguna manera dejara la oración. Ella era una oración también en la que todo el tema de Jesús y de la encarnación lo tenía muy, bueno, no podía hacerla de otra manera a veces, por lo menos en los momentos iniciales. Y eso pues era sospechoso en su época, ¿no? Y ahí le pedía al Señor, cuando la retomó, ordenad vos, Señor, cómo fuereis servido, cómo esta vuestra sierva os sirva en algo, ¿no? Ahí le surgió la determinación de no dejar la oración nunca, 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 no dejarla. Pasare lo que pasare, dijeran lo que dijeran, lo sufriere quien lo sufriere, con lenguaje suya, ¿no? Otra segunda gran determinación que vemos en su vida le brota de otra crisis vital, ¿no? Teresa vive la tensión entre el deseo de hacer y la impotencia por los límites sociales y eclesiales que se le imponen. Claro, la sospecha sobre ella era muy fuerte. Le produce mucha tensión y es donde surge lo que he leído antes, ¿no? Ordenad vos, Señor, cómo fuereis servido. O sea, esta es la que soy, esta es mi tiempo. Eso no lo diría Teresa, pero vamos, lo podemos decir hoy. Y tengo tensión interior por hacer algo por ti. Pues dime cómo en este momento y en esta época, ¿no? Y ahí aparece la gran determinación de hacer lo poquito que es en mí. Y Teresa pasa a la acción concreta, pragmática y vinculada a su posibilidad real, es decir, no inventa una fantasía o una ensoñación. ¿Qué podía hacer ella? Pues vivir un poquito más radicalmente los consejos evangélicos, porque la encarnación radicalmente no era la clave en la que vivían, porque era otra forma de entender la vida religiosa, era otra, la vida religiosa, la vida de las monjas de clausura contemplativa. Bueno, entonces, ese hacer lo poquito que es en mí era empezar a generar, bueno, pues un nuevo modo de, una nueva vida contemplativa. Esto es la situación vital que precede a esta frase. Es decir, ella llega a hacer lo poquito que es en mí, pero después de estas crisis vitales de las que ella ha salido también, es verdad que con la ayuda de Dios, pero con mucha determinación por su parte. Primero, a no dejar la oración en cuanto lo vio claro, y segunda, a permanecer escuchando pues ese Dios en ella que le hacía sentir el dolor por las almas que se perdían, y la determinación de hacer lo poquito que es en mí y que otras procuraran hacer lo mismo. ¿Qué contenido tiene para Teresa? Fijaos, es que esto de poquito está bien metido entre comillas, porque no es poquito. Tiene que ver con modificaciones de estilo de vida, ya lo hemos ido diciendo, ¿no? Se concreta en ese nuevo estilo de vida que rompe con modos y costumbres bien arraigadas. Ha vivido 27 años de un modo en la encarnación, 27 años. Esos 27 años le han ayudado a vivir esa aventura interior, ¿no? De ir reconociendo qué Dios, como las palabras de Martín Velasco, qué Dios es en ella, cuál es la familiaridad que entre ellos se da, cómo lo reconoce, ¿no? Lo poquito, por lo tanto, tiene que ver con esas modificaciones de estilo de vida que ya digo, no es en teoría, ya lleva 27 años viviendo allí. Y es modificaciones con relación al sentido, es decir, desde dónde vivimos y para qué. ¿Y para qué? En la encarnación, a ella le había traído muchos devaneos de cabeza, y devaneo también como palabra que empleaba ella, porque es verdad que para poder mantener el convento abierto y recibiendo ayudas, dinero,
pues pasaban muchas horas en el locutorio pues conversando con la gente de bien, entre comillas, o sea, los que tenían dinero de Ávila, pasaban muchas horas de locutorio y por ahí les entraba el mundo en el mejor sentido de la palabra, pero también en el peor sentido de la palabra. Bueno, porque a ella le gustaba ser tenida en cuenta, que la reconocieran, que la valoraran, bueno, como nos gusta a todos, pero para ella eso era tentación, ¿no? Era tentación. Entonces, ¿desde dónde vive y para qué? ¿Cuál es su propósito? El propósito es que yo estoy en este convento para ser graciosa y para ser buena conversadora y para animar a la gente y ayudarla y que así nos den dinero, o es otro, es otro, es otro. Y lo viene escuchando ya con radicalidad, ¿no? También es un cambio en relación a los valores sobre los que asentar un nuevo orden de vida comunitario. Dice en un momento, el Camino de Perfección, que es como el manual, entre comillas, de instrucciones de sus monjas en esta nueva aventura, ¿no? Que es el Carmelo reformado. Aquí todas han de ser amigas, aquí todas han de querer, aquí todas se han de ayudar. ¿Por qué? Porque en la encarnación ni todas eran amigas, ni todas se querían, ni todas se ayudaban. Y eran 200. O sea, en San José no pueden ser más de 13 en los conventos de carmelitas. Es decir, hay unos valores distintos. No vamos a juzgar que unos fueran malos y otros buenos, sino que tiene que ver con un cambio también en el mundo de los valores. Y también con relación a los hábitos, es decir, a las costumbres. Se cambia el tiempo que decía antes de recreación es con todas, el tiempo de locutorio también, el tiempo de oración cambia, es decir, la regla que van a tener estos conventos pues va a ser una regla también propia. Fijaos, lo poquito, por lo tanto, se traduce en una conversión. Hacer lo poquito que es en mí va a suponer cambios y modificaciones en el estilo de vida, en relación al sentido, en relación a los valores y en relación a las costumbres. Casi nada, ¿verdad? Esto del poquito. ¿Qué consecuencias tuvo en ella vivir con esa determinación? Ya voy acercándome al final, que ya veo el reloj aquí. Bueno, pues esto ya digo que se ve fácilmente, ¿no? ¿Qué consecuencias? La determinación de hacer lo poquito que es en ella, que primero la lleva a imaginar una nueva vida con estas 13 que aquí nos hemos juntado. Bueno, pues lo que le pasó es que se le complicó la vida. Se le complicó la vida. ¿Por qué? Porque está dispuesta a exponer su vida personal para avalar la nueva vida inaugurada. Es decir, ella se expone y se expone sus escritos. Sus libros estuvieron en la Inquisición, ella fue al tribunal, porque era mucha novedad para su época, de una monja que, claro, que pensaba que estaba iluminada desde el lenguaje de la Inquisición. Pues está dispuesta a exponer su vida personal. Y la da a conocer, quiero decir, ahí pasan confesores, mucha gente que el libro de la vida va pasando casi en algún caso de mano en mano, bueno, expone su vida personal, es decir, lo poquito, fijaos dónde nos lleva. Está dispuesta también a entrar en disputas teológicas que amenazaban la posibilidad de su misión fundamental, es decir, va acompañando a sus monjas a tener una relación con Dios distinta, no solo apoyada en la oración mental, en la repetición de salmos, que era lo que hacían, y no porque eso sea malo, sino porque ella había experimentado que hay otros modos a los que Dios va conduciendo. Y son modos donde, bueno, pues se va dando una unión mucho más fuerte, que es a lo que estamos llamados todos, ¿no? No necesariamente hay que ser monja del Carmelo, ni religioso ni religiosa para poder avanzar en estos niveles, ¿no? Bueno, pues ella con todo el tema de la oración vocal, de la oración mental y demás, de la imaginación también a Cristo, pues tiene disputas teológicas y algunas veces no se calla porque tiene por verdad que es eso, ¿no? Alza la voz de forma pública, claro, no hacía manifestaciones, pero el libro del Camino de Perfección es alzar la voz de forma pública. O sea, era todo lo que le iba diciendo a sus monjas y era conocido, ¿no?
y se arriesgaba a ser condenada o censurada. Las dos cosas, ¿no? Es capaz también de asumir el conflicto como parte del camino y el conflicto entre sus hermanas, cuando la cosa va creciendo, con los frailes, con las autoridades eclesiásticas y también con ella misma. Cada vez que termina de hacer una fundación, si nos acercamos a cada una, al poco le entra la duda, una duda radical, o sea, como si viviera la noche después de cada fundación, diciendo, pero ¿habré hecho yo bien en meterme en esto después del discernimiento que hacía? Porque sí que lo hacía. Bueno, pues eso también para ella era un conflicto, ¿no? Pues lo asume, es capaz también de asumir las críticas, incluso algunos insultos, algunos la llegan a difamar. En una carta que escribe, dice, de mí dicen que soy una vagabunda e inquieta, y que he hecho los monasterios sin licencia papal ni del general. Otras muchas cosas que no son para decir, tratan de mí estos benditos. Es decir, hablaban mal de ella, algunos, y la ponían verde, diríamos, también. También es capaz de tomar decisiones impopulares, y fue muy impopular la del cierre del convento de Pastrana, que había sido financiado por una mujer noble, ¿no? Pues lo cierra porque aquello era un infierno, se había convertido, ¿no? Pues es una decisión impopular. Es capaz también de establecer conversaciones difíciles con el general Rubeo, con el provincial, con los señores de la tierra, que ahora le dicen que sí para una fundación y luego que no, pues son conversaciones difíciles, ¿no? Y también asumir los errores, inseguridades y, como os decía antes, y dudas sobre lo que va viniendo. Consecuencias que tuvo en ella vivir con esa determinación de hacer lo poquito que es en mí. Es decir, y ya para ir resumiendo, la determinación de hacer lo poquito que está en ella supuso un ajuste existencial, es decir, de toda la vida, entre los grandes deseos y las posibilidades reales también, y con un precio pues alto, ¿no? Haber puesto el foco de hacer lo poquito que es en mí, que a lo mejor es una frase que para nosotros puede ser familiar, me deja alguna luz, algún deseo, algún eco, me inspira. Pues ya 2 minutos para terminar esta exposición, que ya nos vamos acercando a la hora. Recapitulando, podríamos recapitular otras cosas, pero bueno, eso es mi propuesta de hoy. ¿Qué nos puede llegar hoy para dejarnos inspirar por Teresa y seguir avanzando en la renovación espiritual? Es decir, en esa vida espiritual viva, la que nos está ofreciendo el resucitado en este tiempo. Bueno, pues el camino se hace desde el aquí y desde el ahora. Es aquí y ahora. Es lo que hablábamos del espacio y el tiempo en el contexto. No puedo hacer un camino en otro tiempo que no sea este, el 27 de abril de 2022. No puedo hacer el camino si no es en el ahora, en la persona que soy ahora y en el contexto en el que vivo. No puede ser al margen. Es decir, a mí me parece que esta es una clave que conocemos, pero que quiero recordar. No se puede avanzar si no es desde el encuentro permanente con Dios en nuestro interior, y es en la oración y en la realidad. Marta y María. No se puede avanzar, pues eso, podemos decirlo de la manera que queramos, sin estar conectado en la fuente, sin tener espacios donde escucho la realidad y reconozco a Dios en ella, o me dedico tiempo a escuchar a Dios en mi interior. No se puede avanzar. Y avanzar no para ser superhombres o supermujeres, sino avanzar en ese sentido de que, porque lo reconozco en mí y lo reconozco en la realidad, conozco su voluntad sobre mí en esta realidad. Otro aspecto que me parece a mí que puede ayudarnos es reconocer que seguir en camino para alcanzar nuevos niveles de conciencia de nosotros mismos y de la realidad en la que Dios nos sale al encuentro y además espera de cada uno una respuesta singular. Lo único con lo anterior. No es caminar por caminar,
no es caminar para llegar a dónde, no, es que aquí ahora el caminar en el sentido de que estoy atento a la vida y a lo que me pasa con lo que me pasa en la vida, ¿no? Y ahí, ¿cuál es mi respuesta? Y puede ser a determinarme a hacer lo poquito que es en mí. Quién sabe si de este grupo, no veo ahora si estamos conectados 20 o 25 o cuántos, da igual. Si Dios encuentra en nosotros esa determinación de hacer lo poquito es en mí, pues salen conversiones importantes, no solo de nuestra vida, sino propuestas de modos distintos que nuestro mundo puede estar necesitando, ¿no? Y luego, aquí, y me parece que esto también es clave, nos lo dice Teresa de Jesús, importa mucho entender que no a todos lleva Dios por un camino. Es decir, para cada uno Dios tiene un camino singular. A veces ponemos la mirada en el camino que han recorrido otros porque nos sirve de inspiración, pero para hacer el nuestro en el que nos dejamos que Dios nos coja de la mano y nos lleve, ¿no? Termino con esta imagen de Ávila que a mí me gustó mucho, tardé mucho en descubrir la inscripción que hay detrás. Y yo venía, como he sido niña teresiana, de colegio de teresiana, veníamos a Ávila todos los años. Y veníamos al Grande, está en la Plaza del Grande esta imagen. Y ahí hay una inscripción que cuando yo la leí ya, yo creo que ya era teresiana, me pareció preciosa porque en eso estamos. O no, a mí me gustaría permanecer, ¿no? Dice Teresa, convencida en Quintas Moradas, qué poderoso es el Señor, qué poderoso es el Señor de enriquecer las almas por muchos caminos, lo que decía antes, a cada uno nos lleva Dios por un camino y de llegarlas a estas moradas. Es decir, Dios lo que quiere es que estemos unidas a Él, a llevarnos a esa unión, y a cada uno nos lleva por un camino, ¿no? Bueno, pues ahí nos quedamos, ¿no? En las manos de Dios o dejando que Él nos tenga en las suyas, sin dejar de vivir pues lo poquito que es en mí. Pues muchas gracias, Upe. Me Vamos pasó un a poquito dejar... de la hora. Bueno, me ha empezado un poquillo después también. Sí. Me dijeron que hasta las 1:15 podíamos llegar, Vale, que es el máximo que el personal suele aguantar. sí, claro, es que una hora Así aquí de que, escucha es mucho. bueno, nos ha ido dando algunas pistas, dejándonos algunas preguntas, así que vamos a ver si esto ha suscitado algo en los que estamos. Un número muy significativo, 33 personas. Mira. También nos puede inspirar. Si alguien quiere preguntar, pues que abra el micro y Sí, preguntar o compartir resonancias, que esto compartir, es eso es. rico para todos, ¿no? Yo Algún eco que haya tampoco dejado tengo muchas respuestas, sí. tu exposición. Mm. Sí, levantar la mano o hablo directamente. Hablar directamente porque aquí no se ve, no veo todas las personas que estáis. Sí. Bueno, pues a mí me llegaba lo que comentabas, de lo poquito que es en mí, ¿no? Es adecuar pues los deseos grandes que tenemos de hacer las cosas mejor, ¿no? Y las posibilidades reales que se nos hacen posible, ¿no? Y bueno, pues no sé, pues adecuarnos al aquí y el ahora, que cada uno es diferente y que hemos de ir pues descubriendo, ¿no? Pues salud del espíritu también. Y para eso Teresa habla, bueno, ella también es un poco exagerada en el lenguaje, pero habla de determinada determinación. Como si fuera poco el determinarse, habla de determinada determinación en
permanecer en esos caminos que ella, bueno, pues intuye con fuerza. Yo creo que es interesante la propuesta que nos has hecho de bajar a Teresa de los altares. Así empezaba la exposición y quizás con ese eco yo me quedo, ¿no? Algo he leído de Santa Teresa de Jesús y me ha costado mucho entenderlo, mucho. Me leí las moradas y yo no sé qué saqué de las moradas. Sí. Más bien poco. Siempre la vemos como una figura a lo mejor que sí que fascina, que inspira, pero un poco inaccesible, ¿no? Por la profundidad que tiene, ¿no? Entonces yo creo que sí has conseguido, bueno, pues tratar de llevarla eso a nuestro aquí, a nuestro ahora, ¿no? Y a nuestra realidad. Yo te voy a hacer una pregunta que me han hecho esta mañana en el colegio. Vale, a ver. Un chaval que está en un módulo de enfermería me preguntaba que qué fiabilidad tengo yo para creer en Dios y en el cielo. Ahí queda la pregunta, ¿no? Desde la hondura de Teresa, ¿cuál es la fiabilidad de Teresa para creer en ese cielo y en esa salvación que tanto le obsesionaba incluso, ¿no? Sí. ¿De qué se fía ella para dar por certero ese Dios y ese cielo? Yo creo que hay un componente cultural y religioso muy fuerte en su época, donde pocas personas escapaban de la misma creencia religiosa, ¿no? Entonces, que aparezca la duda sobre la existencia o no de Dios y por lo tanto de la plenitud que Dios ofrece, porque si no, no sería Dios, pues yo creo que había pocos que se opusieran o que de verdad lo creyeran. En ese ambiente religioso, yo creo que lo que hace ella también es como darle fiabilidad en discernimiento, pero fiabilidad a lo que sentía dentro. O sea, no puede renunciar por mucho que le digan que eso que le está pasando a ella por dentro, y unas veces le pasa en forma de idea, otras de emoción, otras de oscuridad, no puede por menos de creer que viene de Dios o por lo menos de buscar si es de Dios de quien viene, ¿no? Entonces, claro, responder esa pregunta hoy es difícil porque yo puedo decir dónde encuentro yo el suelo de esta fe o de esta certeza que también tiene que ver con haber vivido en una familia pues, relativamente religiosa, haber ido a un colegio religioso, pero mucho, mucho, mucho tiene que ver con la experiencia de Dios que vamos haciendo. Entonces, bueno, y con los deseos que reconoces en tu vida que aquí no se satisfacen y que eso es, o sea, en esta Pascua a mí me llegaba así como clave que el anhelo de plenitud y de felicidad que experimentamos es la promesa de ese cielo, ¿no? Es la promesa, porque si no, ¿a qué? Siento un anhelo de qué, de algo que no conozco, ¿no? Pues de alguna manera era la promesa de esa plenitud. Pero es que es muy difícil, quiero decir, dar razones que convenzan, claro que las puedo dar, pero con la idea de convencer a alguien que no tiene fe, el camino no es ese, es compartir la vida y que en la vida otros puedan percibir que lo que a ti te mueve tiene que ver con Dios y con lo de Dios, también, que es radicalmente humano también, o sea, no es algo fuera, pero razones que convencen a los jóvenes de ese de punto primero, punto segundo, punto tercero, podemos darle las nuestras, pero no con la idea de convencer, sino de compartir. Me parece a mí, vamos. Has dicho algo interesante y los mismos chavales decían, es que a Dios no se le ve.
que es algo muy, muy de nuestro tiempo, muy de todos los tiempos, ¿no? Lo que no, Tomás el otro día lo decía, si no lo veo no lo creo, vamos, nada nuevo bajo el sol. Y decía, es que a Dios se siente, ¿no? Que es algo que sí conecta mucho a lo mejor con los tiempos más actuales, ¿no? De lo emocional, de lo sentimental y tal. Y yo le decía a ellos, digo, a Dios ni se ve ni se siente, a Dios se vive. Claro, y con lo que la familiaridad que decía Martín Velasco, la connaturalidad que cada uno pueda experimentar a Dios en su vida, porque a veces asocias la experiencia religiosa al sentimiento. O sea, no siento nada, no estoy a gusto, esto me parece muy difícil, pues aquí no estará Dios. O al revés, porque de repente me emociono y tengo esas experiencias místicas. Teresa misma lo decía, que es que eso casi le servía ya de estorbo más que de otra cosa, porque la relación con Dios se puede vivir y se da y se llega a la mística, que es la capacidad que nos da Dios también de reconocerle presente en medio de toda la realidad sin los fenómenos místicos. Sí. Bien, en esta línea resalto el final con el que nos has dejado, ¿no? Con esos diversos caminos, ¿no? Y quizás Teresa también se encuentra con el Señor por diversos caminos, ¿no? Desde el sentimiento, desde la razón, que debía de ser una mujer también muy, muy de cabeza, pero también muy de corazón, ¿no? Incluso desde las noches oscuras y sus crisis, ahí también descubre por diversos caminos, ella misma experimenta. Así es, así es. No fue lineal la vida de Teresa, como no es lineal la vida de ninguno de nosotros. Y tiene pues de todo, pero es verdad que ella siempre busca como la luz de Dios, ¿no? ¿Cómo está Dios en todo esto? ¿Qué quiere Dios de mí en todo esto? Es decir, va muy pegada de su mano y a veces también cuando está desorientada y perdida. Pues Miguel, como tú veas, yo creo que si nos ha quedado algo de Teresa, pues a lo mejor necesitamos más tiempo para seguir escuchándolo por dentro, ¿no? Y ponerlo en diálogo con nuestra vida. Y nada, por mi parte agradeceros mucho este espacio para compartir pues esto que para mí es tan bonito y tan valioso, ¿no? Y que yo lo recibo como regalo y que lo comparto así. Pues muchas gracias por compartir tu vida y tu sentir y tu saber con nosotros. Aquí en estas redes se ponen aplausos así con manitas para no meter ruidos o movemos nuestras manos, y te agradecemos también tu espiritualidad compartida con este cariño. Aplausos también para vosotros. Gracias. Gracias. Buenas noches también a todos y gracias. Buenas noches, gracias. Por compartir este segundo encuentro misionero. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias.